Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Yo soy Ricardo Ham, desde aquí de Ciudad de México, de la zona oriente, desde Iztapalapa, ya listos para platicar sobre estos alcances de la radio en la promoción de la lectura. Ricardo, ¿tú qué nos podrías decir de este papel que juegan las voces de los niños, las niñas, los jóvenes e incluso las personas mayores en la programación radiofónica? Pues pienso que voy a hablar en el deber ser, en lo que debería de ser. Me parece que deberían las, los compañeros de la tercera edad, los niños, me parece que deberían de ser muchísimo más escuchados en las barras programáticas de las diferentes estaciones de radio. Me parece que ahí pudiera haber una buena forma de poder realizar contenidos, de poder encontrar los contenidos y también de exigirnos a nosotros como radiobastas de quienes queremos que en realidad nos estén escuchando y que nos puedan aportar. Me parece que de repente las estaciones radiales, por lo menos aquí en Ciudad de México, que es en donde yo me encuentro, se ha olvidado un poco de eso, se ha olvidado un poco de la retroalimentación que deben de tener los mensajes y los medios de comunicación, y solamente hemos estado viendo como receptores a, a las infancias y a los compañeros de la tercera edad. Me parece que deberíamos de ser muchísimo más empáticos con ellos y poder generar los contenidos necesarios para acercarlos a un medio de comunicación tan hermoso como es la radio, ¿no? Que te permite imaginar, que te permite generar a partir solamente del uso de la palabra, a partir del uso del concepto, y que desafortunadamente, como decía el compañero, de repente se ha visto en la necesidad de competir con algunas tecnologías de la información con franca desventaja. Entonces, a mí me parece que tanto las infancias, los jóvenes me parece que deberían de estarse eh, adueñando de este medio de comunicación que en realidad pues no es tan exigente en el sentido técnico, y que deberíamos aprovechar la palabra y deberíamos aprovechar la imaginación que vienen desde las infancias, la experiencia, el uso de la lengua que vienen de las personas maduras, y que pues los compañeros jóvenes, que a final de cuentas son los que van a venir a ocupar nuestros lugares, pues que sean los que se estén adueñando de estos medios de comunicación, insisto, sobre todo en la radio, que tiene esta particularidad tan hermosa del uso de la palabra, ¿no? Del uso de la imaginación, de cerrar los ojos y poder perdernos a lo mejor en una cápsula de un cuento generado por alguien, que sea dramatizado, que sea producido, y simple y sencillamente sentarnos a escuchar, sentarnos a disfrutar de las diferentes voces, que es algo que me parece que, por lo menos, insisto, desde Ciudad de México, hemos, hemos olvidado y nos hemos rendido ante ante otros tipos de mensajes pues que el mercado es el que está exigiendo. Entonces sí me parece que deberíamos de retomar, deberíamos de regresar a los orígenes del uso de la palabra, y qué mejor para ello que la imaginación de los infantes y la preservación de la idea, del concepto, y aprender de la experiencia de las personas mayores. ¿Qué nos podrías tú ¿Sí? contar de este deseo de leer en donde no hay libros que posibilita la radio? Fíjate, Marlene, que creo, bueno, Marlene y Lucy fíjense que pienso que la radio debe de convertirse, junto con la literatura, deben de convertirse como en los grandes guardianes de la palabra, ¿no? Me parece que debemos de saber cómo combinar la imaginación, la palabra y el mensaje al mismo tiempo, también a partir de la adecuación de los mensajes y de la adecuación de los idiomas, y me parece que esa pudiera ser una misión importantísima para nosotros como radioastas o como generadores
de mensajes. Me parece que la radio tiene en sus manos, o en sus micrófonos, mejor dicho, en sus micrófonos, esta gran oportunidad de poder ser o de combinarse con los diversos actores, retomando incluso la pregunta anterior, de las diferentes generaciones, y convertirnos en grandes guardianes de la palabra y en grandes guardianes y propulsores de la imaginación. A partir a lo mejor quizás de la fragmentación, ¿no? Me parece que a lo mejor si vamos fragmentando los mensajes y vamos fragmentando las lecturas, podemos despertar el interés del escucha para poder explorar esos contenidos que estamos generando y que sean ellos mismos los que nos estén exigiendo más. Y a partir de esta exigencia mayor de la ampliación de los horizontes a partir del lenguaje y del mensaje, pues vamos a ser capaces de despertar esa curiosidad para que haya un consumo o por lo menos haya una búsqueda constante de otras formas de la palabra, ¿no? Lo que comentaba Lucy, yo no me había puesto a pensar en lo triste que es el cierre de una biblioteca, ¿no? Porque es el cierre de un universo de pensamiento, es el cierre de un universo de imaginación, es el cierre de los detonantes de los pensamientos críticos. Y entonces eso pues se nos está quedando a nosotros, a lo mejor como radioastas, como una gran responsabilidad que llevamos a cuestas. Y lo que tenemos que hacer es una invitación, una invitación a la conjugación de de los elementos, que no nos convirtamos o que no nos cerremos, como de repente sucede en algunas emisoras como los dueños del mensaje, sino convertirnos en los, a lo mejor, intermediarios, ¿no? Del mensaje, la imaginación, del escucha y del emisor. Me parece que eso es la forma en la que la radio debe de comenzar a trabajar, pero sobre todo pienso comenzar a darse cuenta de su responsabilidad de guardián de la palabra, no solamente de su misión, de la misión que tiene el medio de comunicación desde lo académico, desde lo social, sino también entender que somos guardianes de la palabra y generadores de los pensamientos, tanto del pensamiento fantástico como del pensamiento crítico. Me parece que aceptar las responsabilidades pudiera ser la mejor forma en la que la radio puede dirigirse para eh, pues ayudar a esta aproximación de la escucha a los libros, a la imaginación, a la palabra, aceptando la responsabilidad que tienen los radioastas o los escritores, eh, los creadores, no solamente como personajes centrales desde el mundo del arte, sino entender la responsabilidad de guardianes de la palabra y guardianes de la imaginación que tenemos, ¿no? Que eso es, me parece, la herramienta principal de la radio. A mí me parece que, ay, creo que me estoy yendo, me parece que sería insuficiente porque creo que el proceso de diálogo es todavía lo que debe de complementar esa lectura que tengamos todos, que tengan los jóvenes, que tengan los niños. Porque bueno, este conocimiento que están almacenando se va a enriquecer únicamente a partir del diálogo con otras personas, ¿no? Con otros iguales. El diálogo de lo aprendido, el diálogo con las diferentes voces. Y me parece que ese diálogo es lo que nos va a llevar a los a esta cultura de la paz tan necesaria, me parece, sobre todo hoy en día, con este acecho que tienen diferentes ideologías que no están contentos con los diferentes procesos de paz que hay en las comunidades. Entonces sí me parece que la única forma en la que la radio y los medios de comunicación en general pueden acercarse a estos, a esta cultura de la paz, a la preservación de los espacios de paz, es a partir del diálogo
abriéndose a la diversidad de las voces y que estas voces discutan, que estas voces conversen, que estas voces encuentren conocimiento nuevo y sobre todo pues que convivan con las voces que son diferentes a ellas. Entonces yo digo que la apertura nos va a dar esta cuestión de sensación de cultura de la paz. Y ya no me quiero extender mucho, pero decir lo importante que es también ya la radio por internet, ahorita leyendo algunos de los comentarios de gente que está incluso en otros países, lo que comentaba el compañero Ismael, que de repente las señales de las radios en los estados pues se pierden o no llegan a donde uno está, pues me parece que la radio por internet es la que está rompiendo las fronteras y está ayudando a hermanar a las comunidades y a favorecer el diálogo, este diálogo que hoy más que nunca es tan necesario. Gracias, Ham. Gracias por tu comentario y el de todos. Y sí, yo también me ponía a pensar, ¿no? En algún momento el Instituto Nacional Indigenista y los proyectos de las radios hacían que en esos espacios en donde una casa está alejadísima de otra, esos eran los enlaces, ¿no? Mandar, llegar y utilizar el micrófono para conectarse en espacios geográficos tan de difícil acceso. Por favor, si estos temas les agradaron, si estas conversaciones llaman a su corazón, a su memoria, como decía Ricardo Ham, nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.